Hermanos, después del grito de la Reforma, en octubre se celebra el mes de la Reforma, pensando que hace más de 508 años ya, los protestantes dieron preeminencia dentro de varias cosas a la palabra de Dios. Los templos, capillas, eh, y giraban alrededor de simplemente un altar, como simplemente pensando en sacrificio, pero el culto congregacional empezó a cambiar después de la Reforma, donde se ponía un púlpito, donde el centro era la palabra de Dios, donde no era la emoción, no era el canto, sino solamente el púlpito en vez de el altar. Y la palabra de Dios se puso en el centro después de la Reforma. En realidad no es que reinventaron esto. La Reforma es volver a la forma original, justamente, a la forma en que el Señor quiso que fuera, donde la palabra de Dios sea el centro siempre. Y por eso está el lema o el emblema o el eslogan de la sola escritura, donde entendemos de que solamente por la palabra de Dios es que el Señor se revela, no por sueños, no por revelaciones extraordinarias ahora. Así que esto ha sido uno de los distintivos de la iglesia sanas, donde la palabra de Dios está siendo expuesta. Así que, pero lamentablemente se ha ido desvaneciendo esta idea en las últimas décadas en las iglesias evangélicas, donde algunos piensan que la palabra de Dios jugó en pasado un papel importante, predominante, pero solamente en esa época, porque era como el avivar y quedó ahí nomás. Y dicen que ahora, bueno, es otro tiempo y hay que reinventar, hay que adaptarnos. La palabra de Dios no es tan importante, donde deberíamos probar cosas que funcionen. De ahí es donde viene la palabra pragmatismo, donde algo práctico que atraiga. Las iglesias no deben simplemente, la pregunta que hacen es ponerse a tono con la época en donde vivimos, como contextualizarse y dejan al lado la palabra de Dios. Hermanos, antes la Biblia predicada era el pan. Jesús está diciendo yo soy el pan. Y Hebreos dice que Dios habló por medio de los profetas y ahora habla por medio de su Hijo. Antes era la carne, antes era el agua viva donde la gente acudía, donde debemos acudir. Pero hoy muchos quieren que la palabra de Dios sea simplemente cortos, clic, reels, donde sean fáciles de consumir, donde la predicación no es simplemente el lugar importante, buscar formas más creativas de transmitir el evangelio, reducir el tiempo de la prédica, sustituirla por video simplemente, por dramas, historias, grupos de discusión donde cada uno tiene su propia opinión. Ver la prédica desde la casa, ponerla en 2.0, en comodidad. Quizás así se ha reemplazado lastimosamente la predicación de la palabra de Dios. Y la verdad es que una dieta así va a producir creyentes desnutridos o cadáveres muertos, porque finalmente no están recibiendo la palabra. Quizás entretenidos estos cadáveres. Así que Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, y a mí me gustaría que demos lectura a la palabra de Dios, a si bien Luis estuvo exponiéndola hoy, pero quiero que leamos juntos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios acerca de esta verdad? Segunda de Timoteo 3, 14 hasta el 4, vamos a ir hasta el 4. Yo creo que es una unidad de pensamiento, tiene que ver una con la otra. Así que la palabra de Dios dice en el 3:14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y el 4 comienza, y en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos, por su manifestación, por su reino,
te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas estas cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple el ministerio. Acá la palabra de Dios y hermanos, yo simplemente quiero que pensemos eh, en el contexto en el que estamos estudiando este pasaje. Hicimos una pausa en el Evangelio de Lucas, pero también estamos cercanos si el Señor permite, a levantar un nuevo anciano, pero la responsabilidad de Timoteo, estas cartas de pastorales, no solamente son para un hombre en realidad, uno o dos hombres son los que el Señor regale, sino para toda la iglesia, ¿no? Y este mandato era, la iglesia entera estaba escuchando esta carta, así que creo que es necesario que todos escuchemos atentos estas palabras. Piensen que cuando un hombre sabe que va a morir, sus palabras finales cobran un peso particular, especial. No son palabras livianas, por lo menos no la gran mayoría, ¿no? Sino que está dejando un legado, una herencia. Y piensen en estas últimas palabras. Estas son las últimas palabras de Pablo. Pero recordemos las últimas palabras de Moisés. Y le está diciendo en Deuteronomio 31. Y le dice, esforzaos, cobrad ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y después les escribe un cántico. Esas son las últimas palabras. Moisés le escribe un canto en Deuteronomio 32 y 33. Los pueden leer en casa, porque cuestiones de tiempo obviamente no da para que lo hagamos. Napoleón, antes de morir, y aquí nos muestra también en dónde está su corazón. El corazón de Moisés está en el pueblo y en el mandato. Y Napoleón, antes de morir, dice, Francia, ejército, Josefina. Ahí estaba su corazón. Esas son las últimas palabras donde finalmente él estaba apuntando y el legado que dejó donde estaba finalmente sus afectos. Pero el afecto que tiene Pablo antes de morir y le está encargando a Timoteo para que él continúe esta obra, él está diciendo, él sabe que va a morir. Él dice, yo estoy siendo derramado como libación en 2 Timoteo 4, más adelante 6. El tiempo de mi partida ha llegado. Y estas son las últimas palabras que Pablo le está diciendo y él no le deja a Timoteo un par de puntos para que el ministerio sea creativo, para que él está encadenado. Pablo es un anciano a punto de ser ejecutado y no le deja un programa de crecimiento para la iglesia, 7 puntos para que puedas hacer esto y seas próspero. No se trataba de eso. Él no lo hizo de esa manera, sino le deja una exhortación, un regaño prácticamente, delante de Dios que va a juzgar los vivos y los muertos. Y él le dice, y vamos a separar estos dos imperativos que están en nuestros textos, permanece en la palabra. Iglesia, permanece en la palabra. Y le dice, predica la palabra. Permanece y predica en la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Y finalmente esto es lo que le está diciendo. Y la idea central para mí en este tiempo que podamos estudiar la palabra es que, hermanos, tengamos la convicción de que la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, no la nuestra. Se sostiene en la centralidad de la palabra de Dios. No hay forma que se sostenga de otra manera, sino en su palabra, es que es columna y sostén de la verdad, justamente Pablo está diciendo. Entonces la iglesia de Cristo se sostiene, si lo quieren continuar anotando, lo voy a repetir varias veces, en la centralidad de la palabra y en dos partes. El pueblo debe permanecer en ella y los pastores deben predicarla con fidelidad. En estos dos verbos imperativos que estamos viendo, el pueblo permanece y los pastores predican con fidelidad. Bueno, en todo tiempo. En realidad no hay, agregamos esto porque justamente es lo que la Biblia dice, a tiempo y fuera de tiempo. Así que mostrarles esta doble responsabilidad para los oyentes y para el predicador, para el que estudia la palabra y para el que la escucha y la practica con un fin
que ahorita lo vamos a seguir viendo. Yo creo que es súper importante para cada uno de nosotros como cristianos que resaltemos la suficiencia de la palabra, de la escritura, de este encargo solemne de predicar, de escuchar, de permanecer, de ser persuadidos, que no es simplemente un asunto de estilos de predicación, de algunos lo hacen de esta manera, no, hay que hacerlo de la correcta manera y que es fiel a la escritura, no es simplemente cuestión de tiempo, no es cuestión de que tanto grita o deja de gritar, sino fidelidad en permanecer en la palabra. Y vamos a separar simplemente este sermón en los 2 puntos. Persiste en la palabra del 3, capítulo 3, del 14 al 17, y predica la palabra 4, del 1 al 5. El primer punto, entonces, a Pablo le está diciendo a Timoteo, pero no llega ahí de la nada, ¿no? Simplemente para que recordemos el contexto en donde Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú qué, tú tienes que hacer esto, pero a la luz de qué. Entonces creo que es importante. Le acaba de advertir a Timoteo que van a venir tiempos muy peligrosos, y hace una lista de personas en el 3 del 1 al 5, lo pueden ver, hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, desobedientes, crueles, sin afecto natural, amantes del placer, que aman más que a Dios, justamente, se aman más a sí mismos que a Dios. Y lo más preocupante y doloroso que estamos viendo acá en Timoteo del 1 al 5, por lo menos en el contexto que tenemos, es que muchos de ellos tienen apariencia de piedad. Ellos están dentro de la iglesia, ellos tienen apariencia de lobos, pero finalmente son de ovejas, pero son lobos, no era al revés. No son enemigos de afuera, son falsos maestros que se infiltran. Y le está diciendo, a la luz de este pasaje que tenemos, que se infiltran engañando, y lo más preocupante y doloroso para sus vidas es que se engañan y son engañados. Ellos mismos están ciegos ante estas verdades. Y su fin, mírenlo, ¿cuál es su fin? Perdición para ellos, para sus vidas y para los que lastimosamente influencian. En contraste también Pablo le dice, recuerda, Timoteo, que vos has sido testigo de mi vida también. Y suena un poco orgulloso, pero él le está diciendo, vos has escuchado mi enseñanza, estamos hablando en Timoteo 3, del 5 en adelante, has escuchado mi fe, no la suya, sino la que él vive justamente de Cristo, su propósito, sus persecuciones en Iconio y en Listra lo han apedreado, le han hecho de todo, y le dice, ¿de qué manera sufrí? Vos los has visto, de que justamente por refutar a aquellos he sufrido. Todos los que vivan, 3:12, empezando a entrar en el contexto, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que Timoteo sabe estas 2 cosas de antemano, es que Cristo, seguir a Cristo trae sufrimiento, y Pablo lo resume en redondeando estas 2 realidades, es que los falsos maestros se van a multiplicar y van a atacar, y el ejemplo del apóstol Pablo, que fue fiel y ha sufrido por medio de la verdad. Entonces, en este escenario sí podemos ir al 3:14 y pueden acompañarme ustedes allí en su palabra, y le dice, bueno, pero tú, a diferencia de los falsos maestros, Timoteo no debe moverse, no puede innovar, no puede agradar al mundo, no puede a dejarse intimidar justamente por el sufrimiento ni por los que lo persiguen, sino permanece. Pero tú permanece en lo que has aprendido. Es aquí donde encontramos este primer imperativo. Pero no solamente para Timoteo, para la iglesia. Hay persecución, hay falsos maestros, hay dolor, hay sufrimiento, pero tú permanece. Y ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Esta fe que ha sido transmitida por la palabra de Dios y es una aplicación para cada uno de nosotros como iglesia. Él le dice a Pablo que de dónde la ha aprendido esta palabra. Léanlo en sus Biblias. Tú conociste la Sagrada Escritura. ¿De dónde? Desde tu niñez. Ese aprendizaje no vino simplemente de un padre creyente, de hecho su padre no era creyente, sino de la fidelidad de su madre y de su abuela. Aparece Eunice
y aparece Loida. En 2 Timoteo 1 al 5 nos estamos viendo esta imagen. A pesar de que tenía un hogar dividido, y que a veces esa es mucha excusa para nosotros actuar de una manera indebida, el padre griego, esto lo vemos en Hechos 16, cuando Pablo llama a Timoteo, se da cuenta que su padre no era creyente. Las obras de estas dos mujeres piadosas de instruir en la palabra fue reconocida, y hoy lo tenemos en la palabra de Dios. Y recordamos a Eunice y a la abuela Loida como un fundamento sólido del ministerio en el hogar. Que la palabra permanezca en el hogar, no solamente en el púlpito, es un lugar donde se expone, pero es continua en el hogar. Y yo creo que esto nos muestra que la enseñanza en el hogar, la enseñanza privada, porque Pablo le dice, predica en lo público y en lo privado también. Pablo se mantenía en la semana predicando en las sinagogas de manera de día y de noche, pero también estaba en las casas predicando. Y así que no debemos menospreciar cuando abrimos la palabra de Dios en nuestras casas. En nuestro estudio, cómo lo hacemos, en nuestra forma y en la reverencia que nosotros debemos tener cuidado justamente con eso, que estamos escuchando al Dios vivo. No menospreciemos, y no menospreciar también en el sentido de no confiar en lo que estamos haciendo día a día con nuestros hijos. Ellos están escuchando y posiblemente ellos más adelante son los que van a estar predicando la palabra. Más adelante son los que van a estar sufriendo justamente por causa de lo que posiblemente va a pasar años más adelante. Así que si ellos permanecen, van a estar fortalecidos para poder avanzar. La labor no es pequeña, no es una pérdida de tiempo de los padres, de las abuelas, de los abuelos que tienen influencia en sus nietos, de sus hijos. Aprovechen cada ocasión para predicar la palabra, así como lo hacía su abuela de Timoteo, la madre de Timoteo. En Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y diligentemente las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, en todo tiempo. Es lo mismo que está diciendo Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. En ese tiempo era esta la palabra. Demuéstrale a tus hijos con tus actos también de que la palabra ocupa un lugar importante. Separa ese tiempo. Ven a la palabra de Dios los domingos. No es un lugar negociable para nosotros como cristianos, porque ahí es donde el pueblo se nutre de la palabra de Dios, donde se congrega. Hebreos 10:25, no dejen de hacerlo, dice, sino que finalmente es nuestra prioridad, y nuestros hijos están viendo en dónde están puestas nuestras prioridades. Si te invitan a un cumpleaños o tienes visitas, vacaciones, prioriza la palabra de Dios aún en este tiempo, y que la gente se adapte a lo que vos crees, no vos finalmente a lo que, bueno, no pude porque llegó de repente. Bueno, ellos llegaron a tu casa, vos sos el que gobiernas tu casa. Modela esa confianza de que la Biblia es suficiente. De esa manera lo demostramos también para el matrimonio, para la crianza, para la vida, para el trabajo. No hacerlo está demostrando que estás menospreciando la suficiencia de la Escritura, justamente, porque confías en vos, porque confías en que puedes vivir conforme a tus consejos, lo que aprendí una vez o lo que me dijeron. ¿Cuál era la Biblia de Timoteo? Que le dice, vos la has aprendido, las sagradas escrituras desde tu niñez. Bueno, era el Antiguo Testamento. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento. Así que los devocionales de Timoteo eran Deuteronomio, Levítico. Quizás solamente nosotros vamos a algunos que nos conviene, nos gusta escuchar. Pero justamente Jesús dice, toda la escritura, todo el consejo de Dios es suficiente para nosotros. Todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Justamente Jesús en Juan 5 dice, ellas, ¿quiénes? Las escrituras, incluso del Antiguo Testamento, dan testimonio de mí. Están hablando de lo que yo estoy haciendo en esta obra, de conocer toda la obra de Dios. Y estas sagradas escrituras te pueden dar sabiduría para la salvación. Es lo que estamos leyendo en el 3:15. Por la fe en Cristo Jesús. Así que la ley, los profetas, los libros históricos, los proverbios, los salmos, también las epístolas, pero es toda la escritura de Dios, es inspirada y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto lo vemos en el 3:16. Así que esto significa que la iglesia no solamente puede seleccionar algunos pasajes que le gusten, le convengan y los otros no. De hecho, quizás esta predicación, como decía Enrique la vez pasada, algunos solamente la van a escuchar, bueno, porque le corresponde solamente a los ancianos. No, toda la palabra de Dios es útil. Aun cuando nos resulten difíciles de entender, es difícil entender contextos que no son los nuestros, como los profetas, pero el Señor nos llama a que la estudiemos porque son útiles para nosotros. ¿Para qué fin? Miren el verso 17, porfa, si me acompañan. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estudiar la palabra de Dios tiene ese propósito, de que nos está perfeccionando constantemente, santificando, a fin de que esto se termine en ustedes. ¿Cuándo se termina? Bueno, cuando el Señor vuelva o cuando muramos, lo que ocurra primero en nuestras vidas. Mientras tanto, no nos podemos quedar simplemente quietos, sino escuchando la palabra de Dios, preparados para toda buena obra. Escuchar cada domingo con atención, no buscar solamente lo que nos agrada o lo que ya conozco este pasaje, ni siquiera abro mi Biblia, sino permitirle al Señor de que posiblemente me lo sé de memoria, pero háblame, Señor. Háblame por medio de su palabra. Mostrá a Cristo, mostrá aquello que yo estoy fallando. Porque confiamos, como Pablo dice, que toda la escritura es inspirada y esta palabra significa literalmente exhalada por Dios. No es simplemente que los Timoteo, Pablo, Lucas, los autores fueron inspirados, sino que está diciendo literalmente también que es el mismo aliento de Dios. El Señor habla por medio de su palabra. Cuando Jesús le dice a Lázaro, levántate, esa es la palabra de Dios que da vida a nosotros que estábamos muertos. Así como a Ezequiel, recuerdan el valle de los huesos secos, donde él le dice, profetiza mi palabra. Y esos huesos empezaron a armarse y empezaron a dar vida. Y esa es la palabra de Dios, que es exhalada, aliento de Dios. Por lo tanto, nosotros creemos que cada vez que abrimos la escritura, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que se predica fielmente, es autoritativa. Confiamos que es la autoridad de Dios, que es infalible, que es inerrante. ¿Qué significa? Pueden ser como sinónimos, pero es libre de error, pero también es incapaz de errar. Esa es la diferencia entre infalible e inerrante. No solamente no tiene error, sino que no puede tener error, justamente porque es palabra de Dios. Y esto es importante y esto es muy útil para nosotros, confiado de que cada palabra que nosotros estamos escuchando es útil, hermanos, para enseñar, para reprender. Y podemos pensar que enseñar es proveer la verdad que debemos creer. Para reprender es confrontar el error en nuestra vida, en cada situación que estamos pasando. Para corregir es enderezar lo torcido de nuestra vida. Para instruir en justicia, bueno, nos está entrenando para esta vida de una manera piadosa. ¿A fin de qué? Bueno, de que justamente el Señor nos está buscando que seamos hombres perfectos, hombres, mujeres, entiende la idea, ¿no? Entonces, estos días escuché una conferencia a un pastor que decía, ¿cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? Y podemos pensar en que te recomiendan, no sé, André, una medicina, vos vas al médico, cada uno, le dice, esta medicina te va a hacer bien, tómala. Vos vas y la compras, esa medicina es eficaz porque realmente te va a ayudar a mejorar lo que tú tienes. Pero al otro fin de semana o al mes vos vas y dices, ¿cómo te sientes? No, me siento igual. ¿Vos tomaste la medicina? No, no la tomé. Entonces, no es eficiente. ¿Por qué? Porque aunque la palabra de Dios es eficaz, pero si yo no he sido atravesada por ella, no va a cumplir el propósito justamente para corregir, para instruir en tu justicia, para enseñar, para reprender. Nosotros tenemos que abrir la palabra de Dios, tenemos que leer, ser atravesados por ella y pedirle al Señor que por favor nos hable. Así que tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos leyendo, tengamos cuidado de lo que estamos viendo quizás en redes también. Todo contenido, aunque parezca cristiano, nosotros tenemos que
examinarlo a la luz de la palabra también. Y si no tenés mucho discernimiento todavía, porque yo confío que el Señor nos da discernimiento cada vez que vayamos a su palabra, finalmente consultemos. Como los bereanos, ustedes recuerdan en Hechos 17:11, ellos examinaban cuidadosamente las escrituras, no aceptar de cualquier manera a crítica, sin criticar de una manera positiva, decir, a Pablo mismo le decían, vamos a corroborar si lo que vos decís es verdad. Nosotros debemos acudir a la palabra, justamente, confiando de que ella es suficiente, confiando que es autoridad, pero aquellos que están reinventando la rueda, modificando la palabra de Dios para sus conveniencias, siguiendo las modas, la palabra de Dios dice es suficiente, no hay nada que añadirle. Pablo no deja a Timoteo con un método creativo o un nuevo estilo de predicación. Él le deja la herramienta definitiva y le dice, la escritura es inspirada por Dios. Y esto te va a ayudar, recuerden el contexto, ¿para qué? En medio del sufrimiento, en medio de la apostasía, en medio de las dificultades, esto te va a ser suficiente para que vos puedas enfrentar estas situaciones. Para nosotros como iglesia es suficiente la palabra de Dios. No necesitamos una terapia. No necesitamos acudir al mundo a que nos diga cómo debe manejarse la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios estableció cómo debe hacerse. Y tenemos que acudir a ella, justamente. No al hombre, sino a la palabra de Dios. No olvidemos que el contexto son los falsos maestros. La novedad, lo llamativo, no reemplaza la fidelidad de Dios. Puede ser aburrido, quizás a algunos les parezca. Para mí es sumamente entretenido ver tanta verdad transmitida y de manera tan perfecta cada vez que uno estudia. Dios no busca simplemente que seamos ingeniosos, sino que seamos fieles y permanezcamos en la palabra. Hermanos, yo confío y quiero persuadir en esta verdad, es que la iglesia de Cristo se sostiene en la centralidad de la palabra. Permanezcan, pueblo, iglesia, en la palabra. Y los pastores prediquen la palabra con fidelidad, porque justamente confiamos de que ella nos corrige, ella nos instruye, ella nos santifica. Nada más es necesario para sostener la fe y combatir los falsos maestros. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá. Tenemos que ser fieles, estudiando, enseñando y aplicando la palabra de Dios. Permanecer en la palabra. Así que podemos pensar y ir al segundo punto, recordando que este es un llamado para la iglesia, y dentro de la iglesia también están los que enseñan la palabra y los que anhelan enseñar la palabra. Porque no solamente son los pastores, las madres que están enseñándole a sus hijos, los padres que están gobernando su casa piadosamente, poniendo la palabra en el centro de su hogar, no solamente en un púlpito en la iglesia, sino en el hogar. Esto es importante, vamos a hacerlo en nuestra casa. Y continúa, y quiero que lo leamos de nuevo, así ponemos un contexto. 4:1. En la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar los vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Quizás esta es una de las declaraciones más solemnes que podemos encontrar en la Biblia. Casi que es similar a un juramento que se está haciendo. Está poniendo en presencia de varios acontecimientos que ya lo vamos a estar viendo, pero parece que Pablo está haciendo, recordemos, estas últimas palabras de su vida, y no está ofreciendo un consejo simplemente. Él está exhortando a que permanecieran, ahora a que predique la palabra. Es un mandato serio, y tenemos que verlo con esa seriedad. Timoteo debe actuar con una plena conciencia de que su vida y su ministerio, y cada uno de nosotros, está siendo observado por Dios. Él está diciendo, pensá en esto, Dios que ha de juzgar los vivos y los muertos. Pablo presenta a Cristo como un juez. Él le va a evaluar a los vivos y a los muertos. Y este recordatorio del juicio final le sirve como una motivación a él para que Timoteo cumpla justamente lo que el Señor le está encargando. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, pensamos en eso. El Dios que está observando y usando y transgrediendo su palabra a veces para beneficio de nosotros.
El Señor que va a juzgar los vivos y los muertos, el que inspiró su palabra, ahora nos está diciendo, ten cuidado de cómo la estás predicando. Predica la palabra, no predica otra cosa, lo que está diciendo. No simplemente es un llamado, sino sé fiel a lo que el Señor te está pidiendo hacer. Imagínense un jugador de fútbol, en este país es un poco más llamativo eso. Alguien importante está siendo observado, alguien importante de otro equipo de Europa está observando a los jugadores para ver cómo juegan. Y su futuro depende de cómo va a jugar. Esto es un ejemplo y mantenga las dimensiones eternas. Pero imagínense cómo ese jugador va a jugar. Va a hacer todo lo posible para descrestar a aquella persona que lo está reclutando. Pero hermano, la vida no es simplemente un juego. Obviamente, de nuevo, manejando esas dimensiones. La vida y el ministerio y la palabra de Dios tiene sumamente, eternamente, consecuencias mucho más feas y serias que simplemente que no me contraten, que el equipo vaya a la B, ponerle algo trágico. Pero Dios y Cristo está observando cada palabra, cada acción. Si este futbolista entrena con seriedad, perseverancia, disciplina, ante la mirada que lo recluta, nosotros no estamos actuando para que el Señor se agrade de nosotros, no lo vamos a hacer. Pero Él está diciendo acá, en este verbo imperativo, es predica la palabra, sé fiel en lo que estás diciendo, porque yo estoy observando lo que tú estás diciendo a nombre mío. Dios que va a juzgar los vivos y los muertos, cuánta más reverencia debe tener cada creyente cuando abre la palabra de Dios, predica, enseña y vive con reverencia, en disciplina y en fidelidad a lo que el Señor nos ha pedido que tenemos que vivir justamente. Conscientes de la presencia de Dios, los reformadores le dicen una palabra en latín, coram Deo, vivir en una presencia activa de Dios. Dios está presente en cada momento, en el cuarto más oscuro, donde nadie te ve, donde te ven públicamente, Él también está presente. No podemos escondernos de esta verdad. Así que cada acto tiene consecuencia eterna cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a almas puntualmente. No se trata de fútbol, no se trata de cosas de este mundo, se trata de personas, almas que han sido compradas con la sangre preciosa del Señor. Y Pablo en Santiago también lo escuchamos, no se hagan muchos maestros, justamente por eso, van a recibir más juicio. El juicio va a estar. En Lucas estudiamos hace unos meses ya, donde le dice, ay de ustedes, es mejor que se pongan en el cuello una cuerda y una piedra y se tiren al mar, porque están haciendo caer a algunos de mis pequeños. Y el Señor es duro y tajante con esto, porque son almas compradas con el precio de Jesús, la sangre preciosa de Jesús. Así que Timoteo debe predicar con plena conciencia, no a la ligera, delante del Señor. No es una tarea opcional, Él tiene que hacerlo. Todos tenemos que acercarnos a la palabra con esta reverencia ante Dios. Cada sermón delante de Dios, quien escucha la palabra delante de Dios, esto claramente nos recuerda que no debemos predicar nuestras opiniones. No debemos predicar sino solamente lo que la palabra está diciendo, el decreto divino. Delante del Señor, delante de Cristo, pone a parte de la Trinidad, que Cristo sea el centro justamente de lo que nosotros estemos predicando. Toda la escritura apunta a Él. Hablamos en Lucas y en Juan de esto. Un día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir un juicio justo. Y lo pone a Él como juez allí. En su manifestación, en el pasaje que tenemos, Él está diciendo, no solamente en su primera venida, en su manifestación, sino en la segunda venida. Él vino a salvar y va a volver a juzgar con justo juicio. Esto debe tener en mente cada vez que abrimos la palabra. En su reino debemos predicar, proclamar que el reino de Dios es real y que tenemos que rendirnos ante el Rey. Cuando no predicamos el Evangelio, estamos amputando realmente el mensaje, porque estamos predicando moralismo simplemente. Y lo que el Señor nos llama es que prediquemos todo el consejo de Dios. Todo, sea ofensivo, no sea ofensivo. Finalmente la palabra es la que ofende, no nosotros, ¿no? Confiamos en esa verdad. Acá podríamos pensar que está encapsulado todo este mandato, pero no ha dicho nada todavía. Él está haciendo como una antesala de
delante de Dios este juramento. Pero ¿cuál es el mandato? Bueno, predica la palabra. Predica la palabra. Imagínense en toda esta antesala que nosotros tranquilamente le pudiéramos haber hundido, omitir intro. El Señor le está diciendo, esto es de sumo valor, que piensen en esto. No prediques tus opiniones, tus experiencias, temas motivacionales, temas que te convengan a vos nomás. La tarea de ir a la palabra de Dios es predicar todo el consejo de Dios. El púlpito, así como veíamos en la Reforma, es el trono, no es el trono del predicador. No es que esto le pertenece solamente, estamos simbolizando de una manera física también de que el centro de la iglesia es la palabra de Dios. Y Dios se sienta y habla por medio de su palabra. El hombre sube a predicar. Mi tarea no es impresionar, no es entretenerlos, sino que sea la voz de Dios hablando por medio de su palabra y nosotros ser heraldos. La palabra justamente que se usa ahí es keruso, proclama la palabra de Dios. Y lo que está diciendo es, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es básico, porque posiblemente a veces me convenga, a veces no me convenga. Lastimosamente uno puede pensar así. ¿Ustedes predican la palabra de Dios en sus trabajos a tiempo y fuera de tiempo? ¿O solamente cuando les conviene? Cuando la gente quiere oír, la gente no quiere oír. Entonces por eso está diciendo a tiempo y fuera de tiempo. Cuando pueda o no pueda, cuando la cultura lo permite y cuando no lo permita. Porque la verdad es un mandato, no es una opción para cada uno de nosotros. Dice, estaba pensando esta semana en un pastor que está haciendo una plantación en Estados Unidos, pertenece a una red a la que estamos unidos como iglesia, Endos, y él decía que al 100% de las personas que predicó le gustó la predicación. En la plantación que está haciendo ahora, él repartió 1000 volantes, fueron 2 personas a la prédica. El 100% era su esposa y una amiga que había visitado. Pero él tiene que preparar la predicación con la misma fidelidad, tiene que exponer la misma predicación, sean 1, sean 2, sean 1000 personas. Porque estamos delante de Dios que va a juzgar los vivos y los muertos y yo debo ser fiel y cada uno de nosotros también debemos ser fieles en el lugar donde el Señor nos ha puesto. No se trata de entretener, no se trata de fórmulas, se trata de confiar de que su palabra nos reprende, nos exhorta, nos instruye. La predicación bíblica es positiva, no simplemente se trata de punto a punto, sino que sea la idea del texto. No es simplemente mera información y ustedes se van muy intelectuales, sino que nos confronta, nos amonesta para que nosotros vivamos a la luz de lo que el Señor está haciendo. Nos señala el pecado para llamar al arrepentimiento. Nos anima, nos consuela, nos fortalece en la fe. Y él añade al final de todo este pasaje y dice, hazlo, predica la palabra. Y lo termina diciendo, véanlo en sus textos, por favor, con mucha paciencia e instrucción. Con mucha paciencia, porque van a venir tiempos cuando no van a soportar la sana doctrina, cuando se van a volver a mitos, a cosas entretenidas, cosas que les gusta oír, a hombres, y se van a acumular maestros para sí. A quienes les gusta la prosperidad, entonces la gente le pica el oído y se va para allá. A quienes les gusta el libertinaje, se van a ir para ellos. A quienes les gusta y se empiezan a armar evangelios, justamente, se volverán a estos mitos y se acumularán maestros. La gente va agarrando maestros. A mí me gusta este y así está en YouTube. A mí me gusta este y van a las conferencias de eso porque les gusta escuchar eso. Y no la palabra que está siendo expuesta, que los ofende, porque su pecado están siendo confrontados. Este tiempo ya había comenzado en el tiempo de Pablo y continúa hasta hoy, hermanos. Habrá tentación de apartarse de la verdad para seguir y agradar lo que el oído le gusta, lo que la carne le gusta. ¿A quién no le gusta decir, pare de sufrir? ¿No? ¿Quién no quiere escuchar eso? Pero el Señor dice, bueno, van a sufrir por causa de mi nombre. Y Pablo le dice, vos has visto lo que yo he sufrido por causa de tu nombre, pero ten la palabra que te va a fortalecer para poder avanzar hasta que seamos perfectos y finalmente el Señor nos va a restaurar. Va a restaurar todas las cosas. Así que, hermanos, en sus trabajos,
en sus grupos pequeños, en su ministerio, y a cada uno de los que estamos en el ministerio de la palabra de Dios, no le diga simplemente lo que quieren escuchar, sino lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es porque lo necesita. No solamente lo que quiere ser, quiere recibir. Por eso la única respuesta que Pablo le está dando ahora, o el encargo, es: predica la palabra sin adulterarla. Nosotros no somos los chefs, y quiero que seamos conscientes de eso. Nosotros somos solamente los meseros. La palabra ya está perfecta. Lo que hacemos es llevar la palabra de Dios, destaparla, hacerla, entregarla, y que en el camino no se contamine, porque la palabra ya es perfecta. Eso somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces yo creo que, habiéndole Pablo diciendo, establecido y para cada uno de nosotros como iglesia, de que la Biblia es inspirada, es suficiente, confiando en el poder de ella, nosotros debemos predicar la palabra, debemos acudir a ella y predicárnosla a nosotros mismos. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hazlo. Ya lo sabes, bueno, entonces ahora hazlo. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, lleva el mensaje. Aquel pan que encontraste por gracia, llévaselo a otro. O dile dónde conseguir. Eso es lo que estamos haciendo. Debemos ser sobrios. Eso significa una mente clara, sin dejarse arrastrar por las modas o las emociones. Soportar aflicciones, bueno, las dificultades de que en el día a día, lastimosamente, por causa de Cristo, vamos a estar atravesando en nuestra vida. Yo quisiera hablar a la iglesia esta semana, ayer, de hecho, me regalaron un libro y quisiera regalárselo también, se lo voy a pasar en PDF. Se llama La Iglesia Centrada en la Palabra. Es un libro nuevo que salió ahora en un ministerio muy, muy sano. Y habla de un término que me puse a leer ayer, de la reverberancia. ¿Han escuchado ese término? Es cuando ese micrófono sale por los parlantes, empieza a rebotar unas ondas. Y hasta donde corta, bueno, ahí termina. Y por eso a veces usan algunos amortiguadores como para que no rebote más. Pero la palabra de Dios, dice este libro, Jonathan Leeman, dice: la gente acude el domingo para el sermón, a menudo hace un poco más, pero el ministerio de la palabra termina a las 12, al mediodía, lastimosamente. El ministerio de la palabra comienza efectivamente en el púlpito, pero luego debe continuar a través de la vida de la iglesia. Mediante la palabra de Dios se convierte en el centro de la vida del miembro, rebota mutuamente, hace esa reverberancia día a día. No solamente en este momento es donde sale la palabra de Dios, pero en la semana tenemos que hablar de eso, hablar, meditar, rumiar, masticar de lo que la palabra de Dios. Y parte del libro, en realidad, su tema es que la iglesia debe estar centrada en la palabra de Dios. Dice: la palabra no se detiene con la predicación y acá terminó. Palabra de Dios, cerramos la Biblia y terminó la palabra de Dios. No. La reverberancia tiene que ver con eso, que rebota en uno a otro y otro. Y nos estimulamos, nos animamos, nos exhortamos. ¿Sabes qué? Yo fui confrontado por esto, por la palabra de Dios, y animamos a otros hermanos para que también lo sean. El ministerio de discipular, el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, el trabajo misionero, de evangelista, el ministerio de adoración, las amistades, las familias, tienen que estar afectadas por la palabra de Dios. Todo esto opera, dice el autor, en la misma página, al estar orientados en la palabra, en el centro. Los ancianos y los diáconos llevan la palabra a su trabajo en la iglesia. Pero no solamente ellos. Quiero que piensen en ustedes, los padres. Están aprendiendo a llevar el evangelio a la forma de educar a sus hijos. ¿Eso es suficiente la palabra? ¿Ustedes consideran que es suficiente? Bueno, vivan la palabra. Los esposos y las esposas están pensando en la centralidad del evangelio cuando se relacionan entre ellos. Es suficiente la palabra, hermanos, para cualquier conflicto. Y la lista, bueno, es interminable. Mi oración hoy, hermanos, es que nosotros podamos recordar que el Señor levante hombres que sean heraldos de su verdad, en donde el Señor los ha puesto a cada uno de ustedes. Y que nosotros, como oyentes también,
podamos recibir la palabra de Dios que salva y santifica nuestras almas. Y simplemente quiero recordar la idea central. Hermanos, la iglesia de Cristo, su iglesia, se sostiene por su palabra, en la centralidad de la palabra. El pueblo debe permanecer en la palabra, pero los pastores también deben predicar con fidelidad la palabra de Dios. Y esto es hermoso para nosotros. Que Dios permita que Dios siga en el centro de la historia, Cristo en el centro de la iglesia y su palabra en el centro del púlpito de la iglesia. Que sea su palabra la que finalmente nos hable. Oramos.